Así es que no es la primera vez que lo tenemos acá y sabemos que el Señor lo usa y esperamos que esta mañana también sea como en otras veces. Así es que siempre esa palabra de poder. Que Dios le bendiga, pastor, y está en su casa. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es tuyo. ¿Sí? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, hombre. Ya me conocen, ¿verdad? ¿Sí? Los que no me conozcan, soy el pastor Israel. Me he dejado barba porque ya nadie me respetaba en la iglesia. Digo, voy a ponerme en plan duro, ¿verdad? Para mí es una bendición y es un privilegio poder estar aquí en esta iglesia. La amo, ¿sí? El pastor Ángel y yo tenemos una amistad muy linda, muy bonita, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios porque yo no soy un gran predicador ni soy un gran maestro, ¿no? Pero yo simple y sencillamente soy un hombre que amo a Dios, ¿sí? Y me estoy dando cuenta que ahora cuando predico, antes predicaba todo sobre la... No es que ahora no predique sobre la palabra, ¿no? Pero ahora empiezo a contar batallitas, digo, me estoy haciendo mayor, ¿sí? Porque ya empiezo a contar batallas, ya empiezo a contar cositas, ¿no? Estoy casado con una mujer, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Hay 2 o 3 hombres por ahí que me pidieron matrimonio, pero le dije que no. Y yo recuerdo que nadie daba un duro por nuestro matrimonio, pero un día Dios se metió por medio, ¿verdad? Y ahora en marzo, el 5 de marzo, vamos a cumplir 39 años de estar casados, ¿sí? Siempre que digo esto la gente aplaude, pero el que lo ha sufrido soy yo, ¿verdad? ¿Sí? No, es una bendición, es una bendición. Qué bueno que los jóvenes se están casando. Muy bien. Traigo una palabra que está en el libro de Jonás. Puedes venir conmigo ahí a Jonás 1:17. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Sí, muy conocida, ¿verdad? Jonás 1:17. Viene conmigo un hermano de la iglesia, un jovencito de la iglesia, se llama Esteban. Parece delincuente, pero no te equivoques, es un delincuente, ¿sí? Redimido por la sangre de Cristo, amén. Jonás 1:17, ¿lo tienen? Dice así la palabra de Dios: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ven conmigo ahora a Jonás 2, del 1 al 4. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que... ¿Cuántos han sentido alguna vez que Dios te corrige? ¿Cuántos han sentido la corrección de Dios? Yo la he sentido muchas veces, ¿verdad? Hay veces que uno siente como que Dios... ¿Cuántos saben que Dios corrige? ¿Sí? ¿Y cuántos saben que Dios corrige para hacerte mejor persona? ¿Sí? Hay padres que son gruñones, ¿sí? ¿Cuántos han tenido padres gruñones? Algunos quieren levantar la mano porque está el papá por ahí, ¿verdad? Hay padres gruñones que te corrigen, que si te corrige o te riñe es porque no tiene nada más que hacer, ¿verdad? Y entonces pues agarra y te corrige. Pero el Padre Celestial tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen?
Y la única forma que Él tiene para cumplir su propósito en ti es corregirte. ¿Sí? Entonces, nadie puede alcanzar el propósito de Dios en su vida si antes no pasa por un proceso, si antes no pasa por el fuego, si antes no pasa por una preparación, si antes no pasa por una corrección. Por eso Dios te corrige, porque Él quiere hacer todos los ajustes en tu vida para que tú seas el hombre y la mujer que Él quiere que tú seas. Y por eso Él te corrige. Entonces, a Jonás Dios le da una tarea muy fácil. Dios le da una orden muy fácil, ¿verdad? Le dice, ve a Nínive y dile a la gente que si no se arrepiente voy a acabar con ellos. Una pregunta, ¿era difícil lo que tenía que hacer Jonás? No era difícil, ¿verdad? No era algo fácil, ni siquiera le dijo que tenía que orar, ni siquiera le dijo que tenía que ayunar. ¿Sí? Era algo fácil, lo único que tenía que hacer es ir a Nínive y decirle que se arrepientan, porque si no yo los voy a destruir. ¿Era algo difícil? No, ¿verdad? ¿Cuál era el problema entonces? Que Jonás no quería ir. Él no quería hacerlo. Una pregunta, ¿cuántas veces no quieren hacer lo que Dios quiere que tú hagas? Y tú te buscas los problemas más grandes de la vida por no querer hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y no es el diablo, eres tú, ¿sí o no? ¿Sí? El diablo está sentando por ahí diciendo, ¿y yo qué tengo que ver la vida de este? ¿Sí? El tipo es un rebelde, el tipo es un terco, el tipo es un cabezón. El tipo no quiere escuchar nada ni a nadie. El tipo no acepta el consejo, el tipo no se somete, el tipo es desobediente y cuando llegan los problemas le echa la culpa al diablo. Y Jonás, en vez de irse a Nínive, como Dios le dijo, compró un billete, se metió en un barco en dirección contraria, en dirección a Tarsis. Y déjame decirte algo, donde quiera que Dios te manda, Dios paga el billete. ¿Sí? Pero donde quiera que tú quieras ir, tú vas a tener que pagarte el billete. Donde quiera que tú quieras ir en la vida, que no sea donde Dios quiere llevarte, tú vas a tener que pagar. Te va a tocar pagar a ti y te va a tocar pagar caro. ¿Sí? Jonás dice, no, yo no quiero ir a Nínive, me niego, no quiero ir. Yo me meto en un barco y me voy lejos donde nadie me conozca, donde nadie me vea. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que Dios está en todas partes? ¿Sí? ¿Dónde iré a esconderme de la presencia de Dios? Salmo 139, 7, 10, no lo busque, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Sí? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde me voy a esconder de Dios? Si me voy arriba, Él está. Si me voy abajo, Él está. Si me meto debajo de una piedra, ahí Él está, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde iré? ¿Dónde me esconderé? ¿Qué significa esto? Que donde quiera que tú te metas, Dios te va a encontrar. Y Jonás está en medio del mar. Jonás está en medio del mar. ¿Cuántos de ustedes han estado en medio del mar alguna vez en un barco? ¿Sí? Yo viajé una vez a Mallorca en un barquito de estos, ¿no? Y cuando están en medio del mar, ¿sabe qué es lo que ves? Nada, solo agua. ¿Sí? Agua por todas partes, no ve a nadie, alguna gaviota por ahí. ¿Sí? Pero no ves nada, no hay nada, solamente agua. Y Jonás está en ese barco y está diciendo, aquí nadie sabe de mi vida, aquí nadie me conoce, aquí yo paso desapercibido, ¿verdad? Aquí nadie se va a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. Y tú puedes estar aquí sentado hoy, esta mañana, y decir, aquí nadie sabe nada de mi vida. Pero te quiero decir que además de los 3 chismosos que hay por ahí, hay alguien que sabe de tu vida. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo, Él sabe dónde tú estás. Amén. Entonces, tú crees que estás escapando, tú crees que tú estás aquí sentado y que nadie sabe lo tuyo y que nadie sabe tu rollo, pero el Dios que todo lo ve, Él sabe todo de ti. ¿Sí? Y tú puedes intentar esconderte, pero el día menos pensado se aparece Dios y te dice, yo conozco tu sentar y yo conozco tu levantar y desde lejos conozco tus pensamientos.
Y se aparece Dios y te dice, y antes que la palabra esté en tu boca, yo ya la sé. ¿Sí? Y se aparece Dios y dice, porque yo soy quien escudriña la mente y el corazón. Así que no importa lo que tú creas que estás escondiendo, Dios lo sabe. Dios lo sabe, hermano, y yo no lo sé. Yo no sé en qué área tú estás desobedeciendo a Dios. Yo no lo sé, quizás sea una cosita pequeñita. Quizás puede ser cualquier tontería, pero sea lo que sea, eso te va a llevar a huir lejos y a meterte en problemas y a meterte en dificultades. Jonás se va en este barco y él dice, aquí nadie me conoce, aquí nadie sabe mi vida, aquí nadie sabe si Dios me dijo algo, si no me dijo. Además, ¿qué van a saber si son todos unos impíos? Ni siquiera creen en Dios. ¿Sí? Aquí estoy a salvo. Aquí paso desapercibido. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene la capacidad de levantar los vientos y las olas. ¿Sí? Y ahora está Jonás en el barco y se levanta una tormenta y Jonás dice, esta tormenta no es natural. Esta tormenta la envía el Señor. ¿Y sabe qué hace Jonás? Reúne a los marineros que había ahí porque el barco estaba a punto de naufragar. Reúne a los marineros y les dice, esta tormenta es de Dios. Esta tormenta es por mi culpa. Desobedecí al Señor, así que échenme a la mar. ¿Y sabe qué hicieron estos tipos? Lo tiraron a la mar. Sí. Lo tiraron a la mar, pero dice la Biblia que Dios había preparado un gran pez. ¿Sí? Yo no sé qué pez. Hay gente que dice que es una ballena. Yo no sé. Yo creo que cuando Dios le dio la orden, ¿verdad? Llegaron muchos peces ahí a apuntarse, ¿verdad? Porque cuando Dios ordena algo, ¿sí? Yo no sé, igual estaba el tiburón ahí con el palillo. Ya voy yo, Señor. Aunque sea cachito, te lo traigo. ¿Sí? Pero él había preparado un gran pez, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos saben que Dios, aunque no esté de acuerdo con tus acciones, aunque no esté de acuerdo con tu tipo de vida, aunque no esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo, Él tiene preparado el vehículo para sacarte de donde tú estás? Dios no solamente te disciplina, pero Él te provee de una forma de escapar de la condición en la que te encuentras. Ahora Jonás está en el vientre de ese pez y está pensando, pero si yo lo único que tenía que hacer era ir a Nínive. No era tan difícil. Si lo único que tenía que hacer era ir a Nínive, no era algo muy difícil. Y mira en el lío que me he metido yo solito. Qué manera más tonta de complicarme la vida. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Llega, agarra el pez, lo vomita en la orilla de Nínive. Y mira una cosa, hermano, no importa los años que te lleve, pero el propósito que Dios tiene para ti se va a cumplir. Amén. Y Jonás dice ahora, está bien, voy a obedecer. Claro, no le quedaban otras, lo acababan de vomitar ahí, ¿verdad? No le quedaba otra a Jonás. Y Jonás le da el mensaje de parte de Dios a los de Nínive. Y mira lo que dice Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Pero mira lo que pasa. Lo que le pasa a Jonás en Jonás 4 del 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová diciendo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte
y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mira qué cosa, ¿no? Ahora Jonás. Dios perdona y tiene misericordia del pueblo de Nínive. Y Jonás, en vez de alegrarse, se enoja con Dios porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso. Y hay una cosa, hermano. A mí muchas veces hay hermanos que me han dicho: pastor, es que usted es demasiado permisivo. Hay hermanos que piensan que yo tendría que tener más mano dura, que yo tenía que ser más, como que me faltara carácter. ¿Sabes por qué piensan eso? Porque Dios no ha sanado lo que está dentro de su corazón. No ha sanado las heridas, no ha sanado el enojo, no ha sanado la amargura y el rencor. Pero cuando Dios sana el rencor, la amargura y el enojo, cuando Dios sana todo eso, tú te das cuenta que no es por falta de carácter, sino que es la misericordia de Dios viviendo en esa persona. Amén. Mira, hermano, no es que los pastores seamos unos bonachones, ¿sí? Es que Dios limpió nuestro corazón y ahora entendemos que la misma gracia que Dios tuvo conmigo, yo tengo que tenerla con los demás. Amén. Jonás no podía entender eso y Jonás se empieza a amargarse y empieza a frustrarse. Y mira, yo conozco una hermana que empezó conmigo en la iglesia de San Vicente del Sur. Esta hermana ahora está pastoreando una iglesia en Galicia. Se casó con un chico argentino. Necesito beber agua. Y Dios lo levantó y ahora están en Galicia, están pastoreando una iglesia muy linda ahí en Galicia. Pero esta hermana, cuando era pequeña, su mamá, para castigarla, agarraba una cuchara, la calentaba en la cocina y le quemaba los genitales. Y ella estuvo muchos años que no podía perdonar a su mamá. Ella era un trauma que ella traía ya desde pequeña. Me acuerdo que nuestros pastores le decían que tenía que perdonar, que tenía que perdonar a su mamá, que tenía que pasar página. Y ella nos decía, mi esposa, a mí, ella me dijo una vez, dice, ¿tú la perdonarías, Israel? Y yo pensaba, la verdad es que no. Pero no se lo decía. ¿Sí? Me quedaba callado. Un día ella pasó al frente a dar el testimonio ahí en la iglesia. Y ella dijo que el día anterior el Señor había estado tratando con ella. Y que el Espíritu Santo le había dicho, ¿tú crees que Dios perdona a tu madre? Si tú no la perdonas, tú te haces mayor que Dios. Porque Dios la perdona. ¿Quién eres tú para no perdonar? Y dice que ella entendió que si ella no era capaz de perdonar a su mamá, por el resto de sus días iba a ser una mujer amargada y llena de resentimiento. Mira, hermano, el problema no es si te hirieron, el problema no es lo que te hicieron, si te hicieron mil cosas, el problema es qué haces tú con todo lo que tienes adentro ahora. ¿Cómo manejas todo eso que lleva adentro? ¿Vas a permitir que Dios te sane o vas a seguir amargándote la vida y amargándole la vida a los que te rodean? ¿Qué vas a hacer con todo eso? Y Jonás se enoja porque Dios no destruye Nínive. Pero ¿sabes por qué se enoja? Porque él piensa, ¿para qué Dios me manda a decirle esto si luego no lo va a destruir? ¿No se da cuenta el Señor que el que queda mal ahora soy yo? ¿Qué van a pensar de mí la gente? ¿Qué van a pensar? Que soy un falso profeta porque lo que estoy declarando no se cumple. Voy a quedar en ridículo. Mira, voy a decirte una cosa. Mejor es que tú y yo quedemos mal, pero que la palabra de Dios y la voluntad de Dios se haga verdadera en la vida de la gente que nos rodea.
A veces no queremos quedar mal y por eso que no queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque no queremos quedar mal. Y mira lo que el Señor hace con Jonás en el versículo 6. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mira, cuando nosotros no estamos firmes en el Señor, cuando nosotros no estamos afianzados en el Señor y en lo que el Señor quiere que hagamos, somos gente que en un momento estamos arriba y en otro momento estamos abajo. En un momento estamos alegres, en otro momento estamos llorando. Estamos contentos, al rato estamos tristes. Estamos inestables emocionalmente. Somos gente que no sabemos valorar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Una pregunta: ¿quién hizo crecer la calabacera? Dios, ¿verdad? ¿De dónde viene toda buena dádiva? De Dios. A veces no sabemos ser agradecidos con Dios. A veces no sabemos ser agradecidos con la provisión de Dios. Y estoy seguro de una cosa, que el que menos tiene aquí, comió anoche y comió esta mañana, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Hay gente que... ¿Sabes que hay gente que está haciendo filas para un plato de sopa? Y cuando le dan ese plato de sopa, salen de allí como si le hubieran dado oro. Mira, los tiempos más felices de mi vida no han sido cuando yo he estado mejor económicamente. Es más, los mejores años de mi vida han sido cuando mi esposa y yo no teníamos nada. No teníamos, como decimos aquí, donde caernos muertos. Nada. Han sido cuando vivíamos de alquiler en una casa que tenía una habitación y un comedor y estaba llena de humedad. Esos han sido los tiempos más felices de mi vida. No teníamos ni lavabo porque era como un patio de casa y había un lavabo en el medio y ahí iban todos. Cuando te veían salir con el cubo ya sabían a lo que ibas. ¿Sí? Teníamos que calcular en qué gastábamos cada monedita. Echar cuentas. Cuando tenemos abundancia compramos lo que nos da la gana sin planear siquiera, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y eso es lo que hace que nos hace malagradecidos. Hermano, tú tienes que valorar lo que Dios te da. Esa casita donde vive, que tienes que caminar como los cangrejos porque para no chocarte con los demás, tú tienes que valorarla. Amén. Tú tienes que valorar ese coche que tienes que igual solo le funciona un pistón, ¿sí? Que gasta más aceite que gasolina. Tú tienes que aprender a valorarlo. Yo he tenido cada cacharro en mi vida tremendo, ¿sí? Cada coche, madre mía. Me acuerdo el primer coche que tuve. Era un 2 caballos, un Citroën 2 caballos. Solo tienen 2 pistones, pero solo me funcionaba uno. ¿Sí? Y cuando lo arrancaba hacía plup, 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 y luego hacía ¡pum! Y echaba una humareda ahí. Y me acuerdo que para arrancarlo no tenía la llave, le tenía que meter un destornillador. Y un día me paró la policía. Me dice, deme usted la documentación. Y se queda mirando el destornillador. Dice, caballero, ¿eso qué es? Digo, la llave. Y mira lo que me dice el tipo. Dice, me devuelve los documentos y me dice, váyase porque bastante mal lo ha tratado la vida. Recuerdo que llevaba a los niños al colegio y lo mismo, cuando le quitaba el contacto hacía lo mismo que cuando le daba el contacto, ¿verdad? Hacían y una humareda y de la humareda salían los niños, parecía efectos especiales, ¿verdad? Una película, ¿has visto esas películas que salen del humo? ¡Ay! Salían mis 2 niños ahí del humo, ¿verdad? Era tremendo.
tenía el suelo roto. Por la parte de mi esposa tenía una raja así grande, la tapábamos con cartones. Y cada vez que pisaba un charco se mojaba los pies mi esposa. O sea, venía un charco y yo decía, ¡charco! Y ella levantaba las piernas, ¿verdad? Era tremendo, era... Le tengo mucho cariño a ese coche, no sé por qué. ¿Sí? Lo llevé a uno todo lavado y el tipo que estaba allí dice, ¿dónde va con esa porcaría? No lo lave, préndele fuego, me decía. Pero yo recuerdo esa época de mi vida y fue la época más feliz de mi vida. Y fue la época más feliz porque fue la época en que mi familia y yo empezábamos a conocer de Cristo. Y por primera vez en mi vida yo tenía una esperanza. Y por primera vez en mi vida yo sabía que ese Dios todopoderoso, bondadoso, misericordioso, ese Dios tremendo, ese Dios maravilloso iba a estar conmigo todos los días de mi vida. ¿Sí? Y yo recuerdo esa época de mi vida como algo, como la más feliz. Me acuerdo que nos dieron un colchón. No teníamos ni colchón y teníamos un colchón viejo que tenía un muelle encima. Yo no sé si lo hacía adrede, pero siempre estaba de mi lado el muelle. ¿Sí? Me clavaba el muelle aquí y me regalaron un colchón y yo todo feliz con el colchón para casa. Cariño, que me acaban de regalar un colchón. Estaba lleno de piojos el colchón. Al otro día estábamos todos así. Entonces me dijeron que con vinagre eso se iba. Y agarré unas toallas, las mojé en vinagre, nos envolvimos la cabeza, nos quemamos la cabeza. Se ve que eché demasiado vinagre, yo qué sé, ¿no? Pero yo entendí una cosa, que ese era el trato de Dios en mi vida. ¿Sí? Ese era el trato que Dios tenía conmigo. Entonces, ese coche que Dios me dio, ese colchón con piojo y todo, me lo dio Dios. ¿Sí? Y yo no entendía nada, pero muchas veces nos quejamos y lo que no nos damos cuenta es que eso forma parte de lo que Dios usa para corregir tu camino. ¿Sí? Y ahí está Jonás debajo de la calabacera y yo creo que se estaba quejando, que hojas más pequeñitas, esto no me cubre bastante y por aquí hay un hueco y por aquí pasa el sol y por qué no son estas hojas más grandes y por qué da tan poquita sombra. Mira, tú te puedes quejar, pero con esa calabacera Dios te está enderezando el camino. ¿Sí? Y mira lo que hace Dios, versículo 7. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Qué le pasó a la calabacera? Se secó. El malagradecido no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Sí? Y después lo desea con todo su corazón. Muchos no se dan cuenta de la bendición que tienen hasta que Dios se la quita. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Verdad que los hijos son desagradecidos? Oh, son tremendos los hijos. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que son desagradecidos? Ay, tremendos estos muchachos. Los hijos no le dan gracias a los padres hasta que se vuelven grandes. Y ellos tienen hijos y entonces entienden. ¿Sí? Y reconocen todo el sacrificio que tú has hecho por ellos. Y entienden que aunque no le diste todo lo que ellos te pedían, pero le diste más de lo que se merecían. ¿Sí o no? ¿Sí? Mira, yo recuerdo una vez, también en esa época, que mi hija se le antojó un chándal de marca, una Adidas de esos, ¿no? Y valía como 220.000 pesetas, que serían unos 120 euros. En aquella época era mucho dinero. Yo le dije a mi esposa, tú estás loca, ¿cómo le va a comprar? No, es que ahí en el instituto donde ella va, todos van con ropa de marca y ella va a parecer el patito feo. Digo, no podemos permitirnos gastarnos 120 euros en un chándal. Vamos a morir de hambre si le compramos el chándal. ¿Sí? En esa época yo vendía en los mercadillos estos ambulantes. Yo vendía botijos y cazuelas de barro y
todas esas cosas, ¿no? Y no te imaginas el pirateo que hay en los mercadillos, ¿no? Esa es la gente lo más pirata que hay, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahora hay chanda que pone Adidas. ¿Lo has visto? Ponen Adidas, pero entonces no ponía Adidas, eran iguales que los Adidas, sí, pero eran falsos. Y yo tenía un amigo gitano y le compré 3 chándal por 6 euros. Adidas. ¿Sí? Llegué a casa, le doy el chándal a mi hija y mi hija me dijo, papi, tú eres lo mejor que hay en el mundo. Eres el mejor papá del mundo. Eres maravilloso, papá. Hasta que tuvo que lavar el chándal. Mira, le quedaron por aquí le quedaron las rodillas, las mangas le quedaron por los codos. Y luego así muy ancho. ¿Sí? Me dijo, papá, ¿se puede saber qué clase de chándal me has comprado? Y yo le dije, tranquila, hija, aquí traigo otros 2. Para que vea que tu papá es un hombre de visión, ¿sí? Que mira más allá. Mi hija nunca se olvida de eso, ¿sí? Han pasado casi 30 años y no se olvida de eso. Al principio se lo tomó mal, no sé por qué. Pero ahora, cada vez que nos juntamos la familia, ella cuenta la historia y nos reímos, ¿sí? Y ella me dice ahora, papá, yo ahora tengo dinero para comprarme el chándal que quiera. Pero, ¿sabe una cosa, papá? Yo recuerdo esa época como la más feliz de mi vida. Y yo me acuerdo que cuando me quedé sin ese coche que yo tenía, porque ya se le rompió el único pistón que le quedaba, yo lo llamaba por la noche. Si me está oyendo, ven. Aunque mi mujer tenga que levantar las piernas cuando viene un charco. Pero yo echaba de menos eso, ¿sí? Y desde entonces he tenido muchos coches, pero el cariño que yo le tengo a ese no se lo tenía ninguno, ¿verdad? Y yo ahora puedo tener un coche viejo, me da igual, porque ya Dios trató conmigo en mi vida. Ahora el coche que tengo se le está cayendo el techo, la tela del techo se le cayó. Lo llené de chinchetas. Pero las chinchetas luego iban saltando, ¿sí? Y era un peligro, ¿verdad? Hasta una vez me senté, había una chincheta y entonces ahora le he metido tornillos y tengo todo el techo lleno de tornillos para aguantar la tela, ¿no? Pero bueno, mientras me funciona, ahí está, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque he aprendido a contentarme con lo que Dios me da, ¿sí? Voy a decirte algo, hermano. No menosprecies lo que Dios te ha dado. No menosprecies. No te quejes de esa esposa que tiene, aunque a veces es medio gruñona. No te quejes de ese esposo medio cabezón. No te quejes de tus padres. No te quejes de tus hijos. No te quejes de tu iglesia. No te quejes de los hermanos. Sobre todo no te quejes de tu pastor. Porque Dios te lo puso ahí. Amén. ¿Sabes qué? Porque cuando menos te lo esperes, viene el gusano y se come la calabacera. Dile al que está a tu lado, ten cuidado con el gusano. Amén. Por eso, hermano, yo no sé si tú estás aquí esta mañana huyendo de la presencia de Dios, huyendo del propósito de Dios para tu vida, terco, testarudo, en desobediencia, y no acepta el consejo que se te está dando, no acepta que te digan que tú estás mal porque yo sé mi rollo con Dios. No acepta que te digan que por ahí no vas bien, que esas no son las formas de hacer las cosas, y no te sometes a Dios, y no te sometes a tu pastor, y no te sometes a nadie. ¿Tú crees que Dios no te va a corregir? Dios te va a corregir. Dios te va a corregir.
y Él tiene un pez preparado para ti, ¿sí? Y cuando menos te lo esperes, te vas a ver atrapado dentro de ese pez, rodeado de oscuridad, sin ninguna esperanza, sin ver salida a tu situación. Pero cuando tú clames a Dios dentro de ese pez, aún en medio de la oscuridad, aún sin esperanza, aún sin ver la salida por ninguna parte, cuando tú clames a Dios con todo tu corazón, Dios te va a escuchar y ese pez te va a llevar hasta la orilla. Y el Señor te va a decir: ahora ves y haz lo que te mandé que hicieras. Y cuando tú lo hagas, la gente va a escuchar tu mensaje. Y cuando tú lo hagas, van a ser movidos al arrepentimiento y se van a convertir al Señor. Y el Señor los va a sanar. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Primera de Timoteo 2:4 dice: que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén, iglesia. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Me gustaría que esta mañana tú puedas orar y darle gracias al Señor. Darle gracias, ser agradecidos con Dios. ¿Sí? ¿Cuánto les parece bien? Que demos gracias al Señor. Dale gracias al Señor por lo que te ha dado. Dale gracias al Señor por lo que todavía no te ha dado. ¿Sí? Dale gracias al Señor por todo lo que Él ha puesto en tu vida. Empieza a orar y empieza a darle gracias por todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Dale gracias, iglesia. ¿Por qué no levantas tus manos y le das gracias a Dios por su misericordia en tu vida? ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? ¿Por qué no le das gracias a Dios porque Él ha sido bueno contigo? Dale gracias. Dios ha sido bueno. Ha salvado mi alma. Ha limpiado mi corazón. Ha sanado el corazón herido. Estaba enfermo y me sanó. Iba derechito al infierno, ahora voy derechito para el cielo. Gracias, Señor. Y todo porque Dios ha sido bueno. Levanta tus manos, iglesia, y dale gracias a Dios porque Él ha sido bueno contigo. Dile gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Grande es tu misericordia. Digno eres de ser alabado. Digno eres de ser exaltado. Vamos, iglesia, darle gracias por su bondad. Darle gracias por su bondad, por su misericordia. ¿Cuántos de ustedes en ese accidente que tuviste era para que estuvieras muerto, pero estás vivo porque Dios ha sido bueno? ¿Cuántos de ustedes estuvieron al borde de la muerte en un hospital, pero estás vivo porque Dios ha sido bueno? Cuando creíste que no había esperanza, cuando creíste que todo estaba perdido, ese Dios bueno se levantó y te dijo: hijo mío, yo te amo, yo estoy contigo, no te rindas, no tires la toalla. Cuando te levantas por la mañana y Dios te regala un día más de vida, porque Dios ha sido bueno contigo. Yo no sé si me están entendiendo, iglesia. Pero si me están entendiendo, ya no es hora de quejarse. Ya no es hora de lamentarse. Ya no es hora de estar llorando. Si tú me estás entendiendo, yo creo que es hora de que tú te levantes y empieces a declarar que Dios ha sido bueno contigo. Aleluya. Empieza a dar gracias, iglesia. Empieza a dar gracias. ¿Por qué no dicen conmigo: Dios ha sido bueno, me salvó, me cambió, me rescató, me dio vida? Aleluya. Levanta tus manos al cielo y declara que Dios ha sido bueno. Decláralo, iglesia. Recuerda esos días cuando el diablo casi te mata, pero Dios estuvo ahí, la misericordia de Dios estuvo ahí. Recuerda esos días cuando estabas solo y vacío sin Dios. Recuerda esos días cuando estabas sin esperanza, pero Dios vino a tu vida y te dio una nueva esperanza. Recuérdate, iglesia, recuérdate y dale gracias a Él.
Hermano, yo era el peor de los drogadictos. Pero Jesús salvó mi vida. Y ahora le voy a agradecer y le voy a servir por el resto de mi vida. Hay alguien aquí que esté agradecido con Dios. Hay alguien aquí que pueda darle gracias a Dios. Hay alguien aquí que diga: Padre, no importa la circunstancia que el enemigo ha traído a mi vida, estoy agradecido y te voy a servir todos los días de mi vida. Mire una cosa, hermano, si hay alguien que ha estado sirviendo y el diablo ha venido a desanimarte, yo quiero decirte de parte de Dios que hay una recompensa que viene. Hay una salvación que viene. Hay una bendición. Hay un galardón que viene. Y que por haber sembrado, y que por haber orado, que por haberte esforzado, el Señor te dice hoy: tus oraciones han tocado el cielo. Voy a decirte algo, hermano, si yo no le sirviera a Dios, yo me desesperaría. ¿Cómo voy a estar sin servirle a Dios? Por lo bueno y lo grandioso y lo maravilloso que Dios ha hecho en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, por la iglesia. ¿Cómo no le voy a servir a ese Dios todopoderoso? ¿Cómo no le voy a servir a ese Dios que suple todas mis necesidades? Ese Dios que sana todas mis dolencias. Ese Dios que cambió mi lamento en baile. Hermano, Él es el Dios que sana. Él es el Dios que provee. Él es el Dios que salva. Él es el Dios que suple. Y lo más maravilloso es que ese Dios está aquí esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle: gracias, Señor? Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Si no le quiere decir otra cosa, simplemente dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Cuando tú tienes un llamado de Dios y estás agradecido, mira, no hay diablo que te pare, hermano. No hay infierno que te pare. No hay enfermedad que te pare. No hay circunstancia que te pare. No hay problema que te pares. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Señor, quiero servirte? No me importan los problemas. No me importan las circunstancias. No me importa nada de eso, Señor. Quiero servirte porque estoy agradecido contigo. Amén. 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 ¿Cuántos pueden dar gracias al Señor? ¿Cuántos pueden decirle: gracias, Señor? Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.